Muchas gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que es un absoluto placer y privilegio estar aquí, ¿vale? Y muchas gracias por tu palabra. Decía el director de la revista de Andalucía en la Historia que posiblemente muchos de los jóvenes que estáis aquí en el futuro podáis estar aquí. Pero lo mismo estáis aquí no como docentes universitarios, sino de secundaria, que también cabe la posibilidad, ¿vale? Porque es otra de las salidas laborales, ¿no?, que tiene la carrera de Historia o de Geografía e Historia, que es la que yo estudio. Lo mismo os pica el gusanillo de la investigación y no estáis en la universidad, estáis en la secundaria, ¿vale? Entonces la investigación pues, va a ser un proceso difícil, difícil, por falta de tiempo, falta de financiación muchas veces. También cambio de destino, ¿verdad? Esa agencia turística que se llama Delegación de Educación de la Junta de Andalucía y que estaba cambiando de un lado para el otro. Pero después también se lleva uno las satisfacciones. Aparte de cumplir pues no sé si decir una pasión o un vicio, ¿no? Porque ambas cosas a la vez, ¿no? Pero después tienes el privilegio de venir a cosas como esta y de que se acuerden de ti, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Yo hablaba sobre en el artículo de la revista sobre, además en mi tema de investigación, sobre la esclavitud de los moriscos del Reino de Granada después de la rebelión iniciada en la Navidad de 1568. Evidentemente no voy a describir aquí todo el contenido, pero sí quería destacar dos cosas con respecto a esto. Vamos a ponernos un poquito en situación, ¿no? Y tenemos el Reino de Granada, que es conquistado por los Reyes Católicos entre 1482 y 1492. En la segunda parte de la guerra, a partir de 1488, gracias a una política de capitulaciones. Esa política de capitulaciones va a determinar pues, que la población musulmana va a permanecer en el Reino de Granada, se van a convertir en mudéjares, conservando su religión, conservando sus propiedades en general, y se establece así lo que podríamos denominar como una sociedad colonial, donde vamos a tener unas instituciones, vamos a tener una población repobladora, cristiano-vieja, que en el caso de las ciudades van a dominar los medios de producción, lo que son las tierras, viviendas, etcétera, y por otra parte, sobre todo en el medio rural, vamos a tener a la población morisca, a la población mudéjar, perdón. Esta situación mudéjar va a terminar en el año 1500, cuando los Reyes Católicos, como consecuencia de la política de más intransigencia del cardenal Cisneros y también como consecuencia de la propia justificación de una monarquía que en principio era autoritaria, camino del absolutismo, ¿no?, de ser una monarquía de derecho divino y que, por tanto, se entendía que si el rey está elegido por Dios, los súbditos, para ser leales a ese rey, tienen que compartir la misma religión, porque si no, esa lealtad no está asegurada, pues eso determina que finalmente se han convertido al cristianismo obligatoriamente y que pasen a convertirse pues, en moriscos, lo que conocemos por moriscos. Esta conversión obligatoria evidentemente no era sincera y de eso son conscientes todos, al menos en la mayoría de los casos, y eso va a determinar una progresiva política de aculturación, primero de evangelización pacífica y posteriormente de aculturación, en el sentido de que las autoridades religiosas son conscientes de que la población morisca ha sido obligada a convertirse, de que siguen siendo musulmanes en realidad, y que como no puedo meterme en su cabeza, ni en su corazón, ni en su fe, pues simplemente voy a hacer que si esta población es cristiana, pues que lo parezca en todos los ámbitos. Y por tanto, ya no se persigue solo la disidencia religiosa, sino la diferencia cultural. El idioma, prácticas culturales, empezarán a ser entendidos como síntoma de disidencia religiosa. Este proceso se va acusando cada vez más, pero es paralelo a otro proceso, que es el de la presión económica, sobre la que he estudiado bastante. Y además determina mucho, no solo a las autoridades, sino también a las clases bajas, cristiano-viejas. Yo he estudiado mucho el caso de la ciudad de Guadix, en el norte de la provincia de Granada, y allí lo que sucede es que, como en otras ciudades del reino, pues se inicia un proceso repoblador. Se expulsa a los mudéjares de las ciudades simplemente para poder controlar el territorio. Hay una excusa que es una posible rebelión, ¿no?, de las ciudades de Guadix, Baza, Almería, frente a la conquista castellana en 1490.
se decide expulsar a los mudéjares, se inicia un proceso repoblador y en ese proceso repoblador tenemos por un lado los pobladores que vienen, por otro lado tenemos las instituciones y por otro lado tenemos las mercedes que los reyes católicos empiezan a conceder de manera muy generosa. ¿Puedes echar un poquito de agua, por favor? Consecuencia de ello va a ser que va a surgir una sociedad enormemente polarizada, en la que los medios de producción se van a concentrar básicamente en las élites de las ciudades. Y los repobladores cristianos viejos, que en principio acceden a la propiedad, me estoy refiriendo a los pequeños y medianos propietarios, consiguen las peores propiedades y caen en el endeudamiento y en la pérdida de esas propiedades. Y, por tanto, se proletarizan, para que no entendan. Pero esos cristianos viejos que se proletarizan entran en competencia laboral, y aquí un punto muy fundamental, entran en competencia laboral con la población, primero mudéjar, después morisca. Una población que tiene como ventaja frente a las clases bajas cristianos viejas el hecho de conocer los usos agrarios del territorio, ¿vale? Y que, por tanto, es mucho más productiva que la cristiano vieja. Y, por tanto, ese enfrentamiento, digámoslo así, por la subsistencia entre las clases bajas cristiano viejas y la población primero mudéjar, luego morisca, va a determinar que tesis que se hacen desde las autoridades de uniformización religiosa, de marginación de los moriscos, etcétera, consigan eco en esas clases bajas. Y estas clases bajas van a ser básicas dentro del proceso de rebelión de los moriscos. Cuando se inicia la rebelión, lo primero que hacen los moriscos es apostatar de una fe que no habían compartido, que no habían creído. Se producen saqueos de iglesias, asesinatos de sacerdotes, destrucción de imágenes, profesiones de fe musulmanas, y desde el primer momento la guerra toma un carácter de guerra confesional. Luego vamos a ver un documento con respecto a eso. Legalmente, los moriscos eran cristianos. Por tanto, en principio no estarían sujetos a la esclavitud. Había dos maneras de convertirse en esclavos en la Edad Moderna. Una era por nacimiento. Si era hijo de esclava, se transmitía matrilinealmente, pues tú también ibas a ser esclavo. Y la otra era por guerra. Pero por guerra estaba circunscrito solo y exclusivamente a lo que eran infieles. Es decir, no se permitía la esclavitud de enemigos de guerra cristiana. Por tanto, surge un debate sobre si los moriscos pueden ser esclavizados o no. En la historiografía de los moriscos del Reino de Granada, pues incide mucho en que esto trajo muchísimo debate, que al final se reunió una junta de teólogos y expertos que deciden en marzo de 1569, la rebelión se había iniciado en la Navidad de 1568, deciden que los moriscos sí pueden ser esclavizados, puesto que han apostatado de la religión cristiana. Esto se toma como una decisión ex novo, pero yo encontré en el archivo municipal de Guadix este documento. Además tiene una historia muy, muy singular, porque estos son documentos que eran del archivo de Guadix, pero que se perdieron. El archivo fue saqueado, no en la Guerra Civil, sino antes, en los disturbios que hubo en marzo de 1936, como consecuencia de las anulaciones de las elecciones en la provincia de Granada, y básicamente el archivo se perdió. Pero han ido apareciendo documentos, unos cedidos por los que los tenían, que no se sabe si después del saqueo pues se los llevaron o se lo habían llevado antes, e incluso algunos han aparecido intentando venderse en eBay o en otras plataformas hasta que han intervenido las autoridades, ¿vale? Pues aquí era un paquete de documentos que eran casi todos ellos referentes a moriscos, y tenemos un precedente que anticipa lo que se va a decidir con los moriscos, una real cédula que aprueba Carlos I en 1526. Él, cuando se casa, pues está de luna de miel en Granada. Cuando llega a Granada, pues se encuentra a los moriscos que están quejándose de la presión que sufren por parte de las autoridades y por otra parte, las autoridades que se quejan de cómo son los moriscos y de que siguen persistiendo en su fe, ¿vale? Lo que hizo Carlos I fue, primero, aprobar una serie de pragmáticas favorables a los moriscos como medio para después dictar unas normas dentro de la Junta de la Capilla Real de Granada que endurecían las medidas con respecto a los moriscos. Primero te doy una palmada, después te doy la aguantada, ¿vale? Fue básicamente lo que hizo aquí Carlos I.
Pues dentro de esas reales cédulas, pues los moriscos le piden que cuando llegan salteadores de berberiscos y hacen incursiones, y muchas veces se llevan a población morisca, de grado o por fuerza, ¿vale? Pues cuando se tocaba rebato y los soldados que guardaban la costa del Reino de Granada interceptaban alguna de estas incursiones, ¿vale? Tanto los berberiscos como los moriscos, que se supone que apostataban porque se iban con sus capturadores al norte de África, eran declarados esclavos. Y lo que están pidiendo aquí los moriscos es que a los menores de 11 años de edad no se les aplique tal medida, sino que se han dado encargo a buenas personas, cristianos viejos, que los informasen en las cosas de la Santa Fe y les diesen buena doctrina o como la mi merced fuese, ¿vale? Lo que hace Carlos I es pedir información, pues nada, que se informen a ver lo que habían mandado los reyes católicos, pero esto prefigura lo que se va a decidir en marzo de 1569, donde se decide que los moriscos van a poder ser esclavizados, pero los menores de edad pasarán a administración de un cristiano viejo hasta cumplir los 20 años. Y ya está prefigurado aquí, que hasta el momento se pensaba que no, que había sido una decisión tomada desde cero, digámoslo así. Os he traído aquí un documento que es sobre el carácter confesional de la guerra. La fotografía que os he puesto antes, aquí tenéis el Castillo de la Calahorra, que está en el norte de la provincia de Granada, en la cara norte de Sierra Nevada, está entre Guadix y Sierra Nevada, ¿vale? Es la primera obra renacentista en suelo español, totalmente renacentista, con sus elementos constructivos traídos directamente de Italia, de 1504 a 1505. Y este castillo era la sede de un señorío, el señorío del marquesado del Cenete, ¿vale? Don Rodrigo fue el primer marqués, que era hijo natural, luego legalizado, del cardenal Mendoza, ¿vale? Y los reyes católicos le concedieron como señorío todo el marquesado del Cenete, ¿vale? En el marquesado del Cenete, prácticamente el 99% de la población, quitado el clero y lo que eran los funcionarios del señorío, todo el resto era población morisca. Cuando se inicia la rebelión, en diciembre, a finales de diciembre de 1568, estalla la rebelión, pronto se extiende al marquesado del Cenete, y entonces desde la ciudad de Guadix, las milicias hacen entradas en el marquesado para luchar contra esos moriscos rebelados, ¿vale? Es curioso que cuando se denomina a los moriscos ya no se les llama moriscos, se les llama directamente moros. Y cuando las milicias de Guadix van al marquesado del Cenete no hablan de eliminar una rebelión o lo que sea, sino que hablan de conquista. Dentro de la sociedad cristiano vieja tenemos que tener en cuenta que para ellos la conquista de Granada no había terminado. Había terminado mal o había terminado en falso, puesto que se había dejado pervivir en el territorio a los enemigos. Y además unos enemigos que me quitan el trabajo. Digo, para que entendáis la mentalidad de las clases bajas, ¿vale? Os he traído para que veáis lo de confesional, pues cuando se inicia la rebelión de los moriscos, se saquean las iglesias del marquesado, hay varias muertes de sacerdotes y de cristianos, y entonces el obispado de Guadix decide hacer una información sobre los daños que ha habido en la iglesia, ¿vale? Y entonces se entrevista a varios, entre ellos a un clérigo, el clérigo Juan de Porres, ¿vale? Y él describe como estando en Güeneja, uno de los pueblos del marquesado del Cenete, pues entró a la iglesia, se encontró una imagen de Cristo crucificado con la cabeza cortada, las piernas cortadas, etcétera, y él lo cogió del suelo, con el acatamiento debido, ¿verdad? Se apeó, se humilló y se lo mostró a los cristianos diciéndoles: señores cristianos, mira qué causa defendéis, mostrándole el Cristo mutilado. ¿Había dudas con respecto a que los moriscos pudieran ser esclavizados? Sí, se supone que se habían terminado en marzo de 1569, con la pragmática. Sin embargo, aquí tenemos un documento procedente de los protocolos notariales de allí, del marquesado del Cenete, que es una carta de libertad. Y la otorga Juan de la Torre, el alcaide y gobernador del marquesado, otorga libertad a varios esclavos, con sus hijos de todas las edades, porque dice que ha sido informado que estando en su casa, pues que a estos esclavos los sublevados se los llevaron en contra de su voluntad. Y entonces le otorga libertad. Aquí podríamos pensar, qué buena gente Juan de la Torre, ¿verdad?
que piensa en sus moriscos diciendo, no, es que lo han obligado, pero tenemos que ir más allá y tenemos que ir a la lucha de intereses. Todo lo que os he dicho antes sobre el marquesado del Cenete, las milicias de Guadix, tiene su intención, y es que evidentemente el marquesado del Cenete, población morisca, ha sido atacado por las milicias de Guadix, los señores feudales están perdiendo a sus vasallos y se muestran en principio contrarios a esa política de rapiña de las milicias de Guadix, dirigidas por la élite de Guadix, pero formadas básicamente por las clases bajas de Guadix, para que nos entendamos. Esos son los soldados, las clases bajas de Guadix. Han saqueado el marquesado y desde el principio las autoridades del marquesado se muestran contrarias a esa política de esclavización, a esa política de tierra quemada de las milicias castellanas y, por tanto, tenemos que leer entre líneas, ¿vale? Porque los intereses económicos y los intereses con respecto a la población morisca van a ser básicos y fundamentales. Al principio, incluso, os he traído aquí otro documento procedente del marquesado, hubo un eclesiástico, el licenciado Francisco de la Cámara, beneficiado de la Calahorra, que fue asesinado al principio de la guerra, y se hizo una investigación judicial, este documento está en el Archivo Diocesano de Guadix, una investigación judicial para ver quiénes habían sido los culpables para juzgarlos. Todavía están pensando, estamos al principio de la guerra, todavía están pensando en crimen particular, no en rebelión general, ¿vale? Y si pesa algo en la rebelión morisca son los intereses, y sobre todo los de las clases bajas, también los de las altas, pero los de las bajas también. Yo he traído como ejemplo otro documento procedente de los protocolos de allí de la Calahorra, es una carta de obligación, y en este caso tenéis a un herrador vecino de Guadix, Miguel de Moya, que él estaba asentado en Plaza de Soldados, 2 meses, 40 reales por mes. 40 reales al mes, ¿vale? Y tenía la obligación, pues, también de herrar a los caballos, etcétera, etcétera. Con esto quiero que entendáis que para las clases bajas, que a lo mejor cobraban esto por ser soldados, el hecho de capturar esclavos moriscos que podías vender por 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 ducados, era muy goloso, llamaba mucho la atención, claro está. Y ahí cuenta mucho esa rapiña. Os estoy poniendo ejemplos de una zona rural. Y aquí quiero destacar, porque yo también vengo de zona rural, y entonces, pues, a defender donde viene uno, ¿verdad? Pues que los estudios de esclavitud se están centrando sistemáticamente y sobre todo en las ciudades. Y nos estamos olvidando del medio rural, donde también había presencia de la esclavitud. Y por eso todos los documentos que os estoy trayendo son de un medio rural. Estamos en el marquesado del Cenete. Para que entendamos, después de la rebelión morisca, en esta zona viven pues menos de 800 vecinos. 3.200 habitantes, para que nos entendamos, ¿vale? ¿Qué pasa con los esclavos moriscos? Evidentemente, las clases bajas tienen mucho interés en capturar moriscos, sí, por lo que hemos dicho, por el interés económico y además por ese odio, digámoslo así, ese odio de clase y ese odio religioso, ¿vale? Pero en realidad, la supuesta democratización de la esclavitud que supone la rebelión morisca, en el sentido de que todas las clases sociales se convirtieron en poseedores de esclavos, en realidad fue solo temporal. Evidentemente, las clases bajas lo que intentan es convertir a esos esclavos rápidamente en dinero, mientras que se van a ir acumulando en manos ¿de quién? De las clases altas. Las clases altas que no solo las quieren para explotar esa mano de obra esclava, sino sobre todo para hacer negocio con esos esclavos, gracias a su exportación, exportarlo a otros reinos donde hay demanda, donde el mercado no está tan saturado. Y de ahí que la esclavitud granadina se convierta en esclavitud en Murcia, en Jaén, en Sevilla, en Córdoba, en Cádiz, etcétera, ¿vale? Se calcula que entre 25.000 y 30.000 personas son esclavizadas en la rebelión de los moriscos del Reino de Granada, y la inmensa mayoría de ellas exportadas. Hay una máxima, la habéis citado mucho últimamente, que sin mercado no hay esclavitud, ¿vale? Sin mercado no hay esclavitud. Y evidentemente llega un momento en el que, gracias a esa exportación, gracias a las liberaciones, gracias a una dinámica natural totalmente regresiva, con unas, suponemos, altas tasas de mortalidad, aunque eso está por ver, y unas muy bajísimas tasas de natalidad, que eso ya sí está visto, ¿verdad? Y eso ya lo ha analizado muy en profundidad,
pues cada vez hay menos esclavos moriscos. ¿Eso significa que en el medio rural desaparece la esclavitud? No, sigue existiendo. Lo que pasa es que ahora los moriscos van a ser sustituidos por otros. Y aquí he puesto un ejemplo de una escritura de compraventa de la Calahorra, 1576, donde tenemos a un esclavo mulato que es vendido por un representante de un cura de Llerena, una de las grandes vías de entrada de esclavos, en este caso por Extremadura, ¿vale? Incluso en el censo de moriscos que se hace en 1580, estos son los datos del marquesado del Cenete, pues tendríamos 41 personas, 41 esclavas y 19 niños y niñas en administración. Pero si nos vamos a registros parroquiales, por ejemplo, en el archivo de la parroquia de Weneham, pues tenemos ahí estas partidas relacionadas con esclavitud, y sobre todo ya no esclavas moriscas, sino esclavas negras o mulatas, e incluido también a las criadas, dada la confusión muchas veces existente en la fuente entre criada y esclava. En este caso, esta criada Teresa, por ejemplo, criada de Beatriz Hernández, el hecho de que no tenga apellido ya nos está indicando que se puede tratar de una esclava. Esto lo apunté yo ya en mi tesis doctoral y después tú también lo apuntaste en la ducha, ¿vale? ¿Vale? Y ya confirmándola. Por tanto, vamos a poner la vista en el medio rural y también otra cosa. Bueno, a mí es que me encantan estos papeles viejos y no tiene nada que ver con moriscos. Este protocolo notarial de allí de Guadix. En Guadix están los protocolos notariales más antiguos de toda la provincia de Granada. Hay documentos notariales ya de finales del siglo XV. Y voy a algo que se nos olvida muchas veces, y es que cuando se estudia la esclavitud nos centramos mucho en los esclavos, nos centramos mucho en el mercado, en el propietario, en el comprador, en el vendedor, los modos de vida de los esclavos, la forma de vida, etcétera, etcétera. Y se nos olvida algo muy fundamental y que para mí ha sido una de las cosas que más he querido investigar, que es las consecuencias de la esclavitud en la sociedad donde se está desarrollando. Las consecuencias. Y en este caso he traído este documento no porque simplemente la letra sea muy bonita, que lo es, ¿vale?, sino porque es toda una carta de soldada. Es una carta de soldada de un matrimonio, es del 16 de mayo de 1497, de caso Juan de Alarcón y Francisca, su mujer, ¿vale?, que entran a la soldada con un vecino de Guadix, que es Gonzalo Ruiz, vecino de Guadix, por tiempo de 1 año, a cambio de un pago monetario y también a cambio de vestimentas para la mujer y de alimentación. Esto que es muy frecuente encontrar en los protocolos notariales de Guadix de la década de 1490, 1500, 1510, empieza a desaparecer a partir de 1520. Y curiosamente, a partir de 1520 cuando empiezan a aparecer escrituras de compraventa de esclavos negros y mulatos. Y aquí voy con una de las consecuencias que apunto en el artículo de la revista, y voy a cortar ya porque me estoy pasando, ¿vale? Una de las consecuencias que se nos olvida de la esclavitud morisca es precisamente que en las zonas que se van a saturar de esclavos, y ya no solo de los esclavos moriscos, sino también de los moriscos de paz, es decir, los moriscos no rebelados que son expulsados, que van a llenar los reinos de Sevilla, de Córdoba, de Jaén, de Murcia, van a entrar en competencia laboral directa con las clases bajas cristiano-viejas de todas esas regiones o reinos. Y por tanto, va a haber un aumento de las tensiones sociales y eso va a permitir que un mensaje desde las autoridades, que se va a repetir machaconamente, que es el todos son uno, los moriscos son culpables, todos son en realidad musulmanes, etcétera, van a calar ¿en quién? En las clases bajas, ¿vale? También va a ser esa la vía o la fuente de repobladores del Reino de Granada después de la expulsión de los moriscos. Toda esa población cristiano-vieja desplazada. Por tanto, ya como conclusión, simplemente acordémonos de las consecuencias de la esclavitud en la sociedad en la que se desarrolla y acordémonos del medio rural, que está de moda, por eso de la España vaciada, ¿verdad? Pues muchas gracias.